Cada 30 de agosto, el mundo recuerda el horror de la desaparición forzada y la dignidad de quienes buscan. No es solo un tema legal o político, es una herida abierta que afecta a toda la sociedad. Por eso, desde Cositas de Niños, con este episodio, reafirmamos el compromiso de abrir estos espacios de conversación. Por ello, hoy invité a tres especialistas que nos ayudarán a entender la magnitud de este tema. Lidia Islas González es académica y especialista en Derecho, Criminología y Derechos Humanos con formación doctoral en argumentación jurídica. Ha trabajado en la formación de servidores públicos y activistas en temas como desaparición forzada, trata de personas y prevención del delito, y recientemente terminó su periodo como consejera ciudadana de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Benito José Vergara Moreno es doctor en Derecho por la UNAM, con estudios en la Universidad de Valencia, Harvard y el Tecnológico de Monterrey. Ha sido asesor en distintos niveles de gobierno y actualmente es secretario de un tribunal colegiado del circuito en la Ciudad de México. Pedro Novoa Zambrano es magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, abogado bilingüe y especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, con experiencia en el sector público colombiano y en organismos internacionales. Ha sido docente y conferencista en temas de derechos humanos, derecho internacional y seguridad. Hoy pondremos sobre la mesa preguntas incómodas, pero que no podemos seguir evadiendo. ¿Qué significa realmente hablar sobre desaparición forzada? ¿Por qué los estados se resisten a asumir su responsabilidad? ¿Qué papel juegan las policías, las fuerzas armadas, el poder judicial y las fiscalías en perpetuar o detener este problema? Exploraremos cómo viven este tema las familias en México y en Colombia, lo que significa que ellas mismas asuman en algún punto el papel que las fiscalías no desempeñan y qué aprendizajes dejan la resiliencia, la solidaridad internacional y figuras jurídicas como el amparo buscador. Y como siempre, abordaremos más, mucho más. Un episodio para entender la magnitud del problema y sobre todo para no callar lo que aún falta por decir. Quiero agradecer a Lidia desde Puebla, a Benito de Ciudad de México y a Pedro desde Canadá, que aceptaron ser parte de este episodio. Un ejercicio por demás exquisito, donde cada una, nos compartirán desde su formación y desde su experiencia, sus puntos de vista, sus vivencias respecto a este tema. No olvides compartir y darle like a este episodio para que podamos llegar a más personas. Pero más que llegar a más personas, para que este tema continúe sobre la mesa. Porque tú y yo sabemos que este tema continúa, no se ha terminado y debemos seguir hablando de él. Así que por favor, comparte, dale like y suscríbete al canal. Te doy la bienvenida al episodio número 16 de la sexta temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para arrasar. Nos dijeron no hables, ¿quién más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este programa especial de Cositas de Niños para conmemorar este día de las víctimas de desaparición forzada que no podíamos dejar pasar en ese espacio en múltiples ocasiones. Ya al menos en un par de ocasiones hemos hablado de este tema y lo seguiremos haciendo mientras este tema siga estando vigente en la agenda pública, aunque pareciera que para los políticos no es parte ya de la agenda, en su mente, claro está, porque la realidad es otra por completo. Y quiero agradecer a mis invitados de esta noche. De inicio, pues tenemos desde Colombia al doctor Pedro Novoa Zambrano. Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
A ustedes muchas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para un tema tan importante de trascendencia en México y en Colombia y en muchas partes del mundo. También quiero agradecer a mi amiga Lidia. Lidia ya ha estado en un par de ocasiones aquí. Lidia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio con tan distinguidos invitados y, por supuesto, participar porque hoy se conmemora un día muy importante que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas. Y también quiero agradecer a mi amigo Benito Vergara, que ya estuvo en un par de episodios anteriores aquí con nosotros. Benito, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Víctor, y mucho gusto a los distinguidos invitados, invitada para este día tan especial en el cual vamos a conmemorar desde un punto pues, de vista crítico y realista el fenómeno social de la desaparición de personas. Y quisiera abrir con una pregunta que siento yo que es vital, es base para entender. ¿Qué es la desaparición forzada y qué la hace diferente de la desaparición cometida por particulares? No sé quién quiera iniciar. Sí, mira, en este caso, desde el punto de vista jurídico y de los cuales se han escrito múltiples sentencias al respecto, es que la desaparición forzada se hace por agentes del Estado o por particulares, y hay una palabra que es en el tema de los particulares que se diferencia del delito de privación ilegal de la libertad o secuestro incluso, es la aquiescencia del Estado. ¿Qué es la aquiescencia del Estado? Es el permiso o la complicidad que tiene el Estado con estos particulares que no son ni funcionarios públicos, pero que realizan estos actos de privación ilegal de la libertad, pues con el permiso del Estado, básicamente. Y nada más una acotación, pues que creo que no es menor, que se diferencia la privación ilegal, la desaparición forzada de personas con privación ilegal de la libertad y con secuestro, porque en este último te piden dinero para que la persona pueda recuperar su libertad. La privación ilegal de la libertad es orientado hacia un fin delictivo hecho por una persona que no tiene esta aquiescencia ni por servidores públicos, y pues la desaparición forzada de personas es este aspecto que va más allá de un particular, que es más que nada el Estado y las personas con aquiescencia. Pedro. Sí, siguiendo la línea de mi colega, él realmente está en todo lo correcto, porque de acuerdo a la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ellos tienen la misma definición, y quiero hacer la acotación, y entre comillas, que dice que es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privacidad de la libertad que sean obra de agentes del Estado. Entonces, en este caso tiene que ser el Estado el que secuestre o el que prive de la libertad a cualquier persona, o también por grupos, como lo decía nuestro compañero, que actúan con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de ese Estado. Seguida la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento o la suerte del paradero de la persona. Dice también las Naciones Unidas que esta es una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, mientras que cuando el secuestro de particulares busca solo una compensación económica en particular de una familia y la afecta solamente a ese círculo familiar de la persona secuestrada cuando el secuestro es cometido por grupos de extorsión o este tipo de cosas. Lidia. Yo quiero compartir con ustedes algo muy emblemático dentro de investigación doctoral. Resulta que desde la Alemania nazi se creó un decreto denominado Naku-Nubel. Era un decreto que el Tercer Reich dijo por mandato, y de hecho dentro de toda la investigación que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, se reconoció que en este decreto la orden principal era desaparecer a las personas, y cada vez que alguien, algún tipo de familiar venía a preguntar por ellos, se tenía que negar el paradero. Entonces, aquí estamos frente a un mandato y un documento muy interesante
firmado por el Tercer Reich, que decía, ¿sabes qué? Hay que negar toda información. Posteriormente, después de los juicios de Nuremberg y cuando se genera el Estatuto de Roma, marca un quiebre significativo en el ámbito jurídico internacional, porque entonces aquí es donde se reconoce el delito de desaparición forzada y como bien lo mencionan nuestros dos expertos, pues una característica primordial de esto es que son cometidos por agentes que están trabajando dentro del Estado. Ahora bien, nuestro Estado mexicano, cuando se firma la Ley General en materia de desaparición forzada, hace esta división, porque dice, bueno, si hay personas que desaparecen que son agentes del Estado y que desaparecen personas, también hay particulares. Entonces, en nuestra ley general reconoce esta división explícitamente. La llama desaparición forzada porque se hace referencia a los agentes que están trabajando dentro del Estado y de manera particular porque son de aquellas personas que han desaparecido y que no se tienen conocimiento, lamentablemente, de cuál es su paradero. Justo les comentaba antes de grabar, y creo que vale la pena hacer como la aclaración. Ustedes han hablado del Estado en el tema de la desaparición forzada, elementos del Estado. Recientemente hubo una discusión con el senador Noroña que decía que él negaba la cifra de desaparición forzada porque decía, en este juego demagógico que se trae el gobierno actual y que bueno, que han tenido gobiernos anteriores de igual manera, pero él en esta jugarreta demagógica decía que en México ya no había desaparición forzada porque desde el Poder Ejecutivo ya no desaparecían personas, ¿no? Creo que vale la pena, y bueno, ustedes me corregirán pues, pero la desaparición forzada no necesariamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo Federal. Estamos hablando el Estado entiéndase, pueden ser gobernadores, pueden ser alcaldes, pueden ser policías, pueden ser personal del ejército, es cualquier persona que esté al servicio del Estado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. O sea, la desaparición forzada, como lo han dicho la experta y el experto que precedieron en la intervención, sí es una persona que está al servicio del Estado. En este caso, cuando estábamos escuchando, o incluso ahorita que estabas dando este margen de contexto, yo creo que un caso que todos tenemos muy fresco en México, pues es el caso Ayotzinapa, ¿no? Ese caso Ayotzinapa es donde intervienen conjuntamente conforme a la narrativa y a las pruebas que se han venido ventilando en medios, es la participación de policías municipales del ayuntamiento de Cocula vinculados con particulares trabajando de manera conjunta. En este caso se da lo que habíamos comentado, la desaparición por parte de agentes del Estado de un municipio, no necesariamente el Poder Ejecutivo ni el gobernador de un Estado o sus dependencias, sino que son agentes policiales municipales con particulares que tienen esta aquiescencia del Estado, que reitero es ese permiso o complicidad para llevar a cabo esta conducta proscrita en diversos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y Pedro, ¿qué significa hablar de desaparición forzada justamente en este día? ¿Qué sientes tú que aún no se dice? ¿Qué sientes tú que falta todavía respecto a este tema? La, en casi todos los países del mundo, especialmente en América Latina, no hay la voluntad política. Porque, como ustedes lo mencionaron, en México hay una negación de un hecho que es tangible, que no se puede esconder, es demasiado grande, que tiene demasiado peso, demasiada influencia en la sociedad mexicana como en Colombia y en otras partes. Lo que demuestra con esa negación es que no hay ninguna voluntad política. Entonces, en primer lugar, para contestar su pregunta directamente, es falta una voluntad política para poder investigar y sancionar a todos aquellos que sean de manera directa o indirecta quienes cometan este delito. Y
también falta una gran voluntad política de lo que he podido investigar de México y en Colombia y en otras partes del mundo para dotar de los medios policiales, tecnológicos, científicos, criminalísticos y de todo tipo para que los organismos encargados de investigar este delito puedan tener en sus manos todas las herramientas necesarias y más que suficientes para poderlo perseguir y prevenir, sobre todo prevenir, porque si me lo permite quisiera mencionar algo también muy importante y es la prevención. La desaparición forzada se da por muchos motivos que pues, las sociedades que lo sufren los conocen, pero pienso que también es muy importante la prevención, porque tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en el pasado y buscar estrategias que nos ayuden a prevenir este delito. Pero en general la respuesta es falta de voluntad política, porque el poder político es el que puede destinar los recursos económicos, científicos, policiales, tecnológicos y de inteligencia para poder investigar y sancionar este delito. Pero Pedro, ¿usted cómo cree que vaya a llegar o que llegue esta voluntad política? ¿Qué tiene que suceder para que pase esta voluntad política? Pues uh, yo soy abogado constitucionalista, pero también soy magíster en seguridad y defensa nacional. Y desde la parte jurídica, pues las leyes se hacen y se ha demostrado a través de la historia que las leyes pueden estar ahí, pero si no tienen una capacidad del Estado para hacerse cumplir con rigurosidad, pues los delincuentes no le tienen miedo. Entonces, dos cosas, desde la parte jurídica, desde luego, que el aparato estatal tenga toda la voluntad de perseguir a los perpetradores de este crimen, y desde la parte estratégica hay que generar estrategias para combatir el delito. Y las estrategias en cualquier parte del mundo, una estrategia tiene que identificar bien cuál es su objetivo. En este caso es la desaparición forzada. Luego contar con unos fines. ¿Qué fines? ¿Qué fines va a utilizar y qué medios? Porque en una estrategia, por ejemplo, y pues me salgo un poco, pero si usted va a montar una empresa, va a crear una empresa, usted tiene que contar con unos medios y unos fines para poder crear su empresa. Exactamente pasa lo mismo en la estrategia para combatir el crimen. Usted tiene que tener unos medios y unos fines. ¿Cuál es su fin? Primero, ¿cuál va a ser su objetivo? Tiene que identificar bien su objetivo y después de que lo ha identificado, usted va a buscar los medios y los fines que corresponden con esto para poder cumplir esa estrategia y poder terminar con el crimen o por lo menos minimizarlo. Y es muy importante la participación de la población, especialmente en países como el mío y otros, en donde los gobiernos no tienen la voluntad política. Porque es que la gente desaparecida y los niños no votan. Entonces, todo el que no vote no importa. ¿Ve? Justo leía yo el otro día eso que está usted diciendo, ¿no? Que como las personas desaparecidas no votan, a los políticos no les importan. Si fueran votos, seguramente estarían atrás de ellos, ¿no? Pero como no votan, no les importan. Y Lidia, tú trabajaste mucho tiempo con familias de personas, de víctimas de desaparición. Desde tu experiencia, ¿cómo se traduce la desaparición forzada en la vida cotidiana de las familias y cuál es la primera herida emocional que deja una desaparición? Prácticamente yo te puedo decir que son varias esferas que son afectadas por parte de los familiares. Primero, la ausencia de esa persona en un núcleo familiar y si esta persona, por ejemplo, es madre de familia, que es jefa en ese momento o padre de familia, lamentablemente lo que pasa que económicamente incluso se ve afectada a la persona. ¿Por qué? Porque si era el sostén de su familia, pues prácticamente esto hace que la persona ya no siga retribuyendo económicamente. Otro aspecto muy importante es el psicológico. Resulta que las familias se ven afectadas. Yo conozco personas que llevan 20, 30 años desaparecidos y su proyecto de vida
prácticamente se ha detenido. Muchas veces se enfocan en la persona que desapareció y no tanto en los otros hijos que están. Entonces, los hijos también, pues sienten esa ausencia del hermano desaparecido, del papá desaparecido, mientras que yo quiero compartir con ustedes que en el acompañamiento a los colectivos de los familiares, la mayoría de las mujeres son las que se dedican a formar grupos de búsqueda. Incluso aquí en México tenemos pues identificadas como madres buscadoras. Es un poco complicado, pues saber si hay familiares de colectivos liderados por hombres, pero son muy escasos. Entonces, aquí las mujeres son las que están rompiendo ese paradigma y son las que están buscando, las que están escarbando, las que están haciendo todo el trabajo que le corresponde al Estado. Otra de las esferas es que también, por ejemplo, en los estados se ven afectados en el aspecto de que tú ya empiezas a monitorear qué estados, por ejemplo, apenas Estados Unidos sacó un mapa donde te dice, no visites estos estados. ¿Por qué? Porque hay delincuencia, hay venta de drogas y también hay desapariciones. Entonces, no solamente podemos decir que una sola esfera es afectada, son varias esferas que lamentablemente las personas resienten y esto hace que pues, el proyecto de vida, como ya bien lo había mencionado, pues se termine. Incluso hay personas que se mueren sin saber o a dónde se encontraba su familiar, como está pasando en el caso de Ayotzinapa, que es el caso que uno de los más emblemáticos en el Estado mexicano, porque pues prácticamente las personas no están, no han encontrado su ser querido a pesar de que se hizo una comisión de la verdad por el anterior sexenio y no han recibido respuesta. Entonces, estas personas, padres, madres de esos muchachos desaparecidos están muriendo y no saben qué pasó con ellos específicamente. Ya nos hablaste tú de las familias. Benito, las personas tienen, y lo platicábamos justamente cuando estabas en campaña y demás, quizá una idea bastante distorsionada de las funciones del Poder Judicial. Tú eres consciente de eso. Pero en este tema en particular, ¿cuál ha sido el papel del Poder Judicial en este tema? Claro, en este caso, como yo lo viví siendo secretario de juzgado en Tijuana, Baja California, que es una ciudad de alta problemática social, sobre todo en cuestiones pues penales, delictivas, estos casos eran pues frecuentes, recurrentes, ¿no? Entonces, la visión que se tenía, al menos de mi juzgado, era que esos casos eran altamente prioritarios, pero voy a explicar a grandes rasgos cuál es el procedimiento y cómo, como bien lo dijo el doctor Pedro, cómo es importante que exista voluntad política, porque al final del día, si tú no le das al Estado de derecho las herramientas para que se respete, todo queda en letra muerta. Cuando tú vas a promover un amparo con base en el artículo 15 de esta ley, lo puede hacer cualquier persona. No es necesario que sea un familiar ni nada. Cualquier persona que sepa, oye, yo sé que acaban de llevarse en una patrulla a tal persona, yo lo acabo de ver, voy y presento la demanda de amparo. En ese momento, el juzgado se hace es elaborar algo que se llama oficios de búsqueda. Se mandan oficios a todos los órganos jurisdiccionales del país, a las fiscalías, hospitales y dentro de la jurisdicción, en este caso, dentro del territorio del juzgado, lo que se hace es que el actuario va a buscar a esta persona. Se pide que se haga un esfuerzo de búsqueda. Pero, ¿qué pasa si en este esfuerzo de búsqueda hay justamente está la autoridad que cometió esa desaparición forzada? Vamos a poner un ejemplo ficticio. Supongamos que el actuario va a buscar a la persona desaparecida a la Fiscalía de Tijuana, que está ahí, de Baja California, que tiene su delegación en Tijuana. Pues el actuario va, lo busca y fue esa autoridad quien efectuó la desaparición forzada. Es ahí donde entra el componente de la voluntad política de entender y de cambiar paradigmas, que la dignidad de las personas
y el respeto a su libertad personal es absoluta. ¿Por qué? Porque al momento en que se da también ese ejercicio de búsqueda, el juez federal emite algo que se llama suspensión de plano con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que quiere decir tu autoridad, llámese militar, particular con aquiescencia, fiscalía, policía municipal, federal, estatal, para la conducta que estás haciendo y retorna la libertad a esta persona. Pero si no hay voluntad, se queda solamente, lo voy a decir tristemente, en esfuerzos estériles, en desgaste del personal judicial y sobre todo, pues en papel, ¿no? Esa es la visión, al menos en mi experiencia personal del Poder Judicial, que sí se hace un gran esfuerzo por parte de los servidores públicos en el alcance de nuestras facultades, pero que sí requiere pues un engranaje de todas las instituciones del Estado para que una persona afectada por esta situación pues ya no la viva. Esa sería la cuestión, grosso modo, sin entrar a cuestiones técnicas o abundar en procedimientos, sino una visión de que esta herramienta la tiene cualquier persona a su alcance. Es el conocido como amparo buscador, ¿no? Ese se le conoce como amparo buscador, sí, aunque nosotros en el argot judicial lo conocemos como una suspensión de plano o el amparo contra desaparecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el famoso amparo buscador nosotros lo conocemos como cuando tú tienes el temor fundado de que va a ir una orden de aprehensión o de comparecencia por ti. El amparo buscador es porque buscabas en qué fiscalía o qué órgano te estaba buscando. Por eso le decían el amparo buscador. Eso es otro tema, pero también se le puede conocer así, coloquialmente, pero para nosotros el amparo buscador es otra cosa. Y en México hablamos de más de 100,000 personas desaparecidas. En Colombia, bueno, y usted, Pedro, me corregirá, hay una discrepancia entre la cifra oficial, que de acuerdo a la cifra oficial, igual son más de 100,000 personas desaparecidas, pero la Comisión de la Verdad menciona que son más de 200,000. Desde su perspectiva, Pedro, ¿cree que ya llegamos a normalizar estas cifras? O sea, que una persona más es una persona menos, como que ya para el Estado ya, pues es un número más. Decía que, como usted lo mencionó, esta Comisión de la Verdad se estableció por unos acuerdos de paz en el que supuestamente una organización subversiva que tenía más de 60 años de existencia, pues se iba a desmovilizar, dejar de delinquir y que iba a contar la verdad. Y el Estado también a su vez lo va a hacer por las Fuerzas Armadas que pues, en todas partes del mundo de alguna u otra manera han participado de este delito. El número exacto no existe y no se sabe si algún día existirá, porque estos grupos que decidieron firmar la paz, algunos no se desmovilizaron completamente y siguen todavía en una lucha armada, y además ellos nunca han entregado unas cifras exactas. Y muchas de las víctimas de estos grupos alzados en armas todavía le reclaman a los grupos alzados en armas, a los desmovilizados y no desmovilizados, que les digan dónde está su familia o sus familiares. Entonces, el número que usted acotó es lo que hay, lo que se conoce, pero no tenemos un número exacto porque falta conocer más de esa verdad, falta conocer más acerca de muchas personas que todavía se reclaman, que muchos de los grupos que participaron durante esta guerra de 60 años no han reportado, no han indicado ni siquiera dónde están. Algunos de los que se llaman aquí paramilitares, que son otros grupos también que no son guerrilleros, sino de derecha, ellos también muchos han contado para que sus jefes salgan en libertad, pero no han contado toda la verdad tampoco. Entonces, por esa razón, la cifra que el gobierno colombiano tiene y que pues publica no es exacta. Y con respecto a si esto se ha normalizado, sí, porque la sociedad es muy cambiante hoy en día. Quiero mencionar algo muy importante, que hasta que la sociedad se cambie tan rápidamente, sus prioridades o su atención sobre cosas humanas es la tecnología. Entonces, esto ha deshumanizado a las personas en todo sentido.
Entonces ya no se muestra mucha atención a este problema de la desaparición forzada porque las personas están más centradas y sobre todo las nuevas generaciones en el Instagram, en el Facebook, en este tipo de cosas y las noticias rápidas, no importa si son ciertas o no, sino quieren todo rápido y pues vivir en el mundo en el mundo del internet, ¿no? En el mundo virtual. Vive mucho, yo lo puedo ver, sobre todo, yo soy profesor en la universidad y los jóvenes quieren solo el mundo virtual, ellos no quieren que se les hable nada de nada de esas cosas, solo lo que hay en el mundo virtual. Entonces, esas nuevas generaciones son las que están ocupando nuestros espacios de cuando fuimos profesionales, que nos preocupamos por estos temas, que nos preocupamos por la parte humana, como el trabajo de la doctora Lidia Islas, que es un trabajo muy especial, que realmente le da un gran valor al ser humano, las nuevas generaciones ya no. Entonces yo creo que en unos 15 años ya no hablaremos de eso, que estamos haciéndolo ahora y que estamos como comprometidos con eso y que queremos que esto siga vigente porque los gobiernos quieren que eso como que pierda vigencia y que los demás se olviden y ya seguimos como estamos. Sí, justo lo que platicábamos, ¿no? Que al menos, por ejemplo, en México, ¿no? Ya para el gobierno, pues es una lucha con los periodistas que preguntan sobre la cifra y te sacan otro tema y es como, a ver, o sea, para nosotros, algunos ciudadanos al menos, sí es un tema que se debe poner sobre la mesa, ¿no? Quizá para otros no, como usted bien está diciendo, pero para muchos más sí es un tema que tiene que mencionarse, es un tema del cual tienen que rendir cuentas el gobierno, ¿no? Para el gobierno es un tema lacerante en cuanto a su popularidad, no tanto porque realmente les interese combatir el tema, sino por su popularidad, pero yo confío, yo creo que hay un sector de la ciudadanía que sí está interesado en que el gobierno rinda cuentas respecto a este tema. Y justo hablando de ciudadanos y demás, Lidia, ¿cómo explicar el papel que han tomado las familias en este tema? ¿Y qué significa que las familias se conviertan en investigadoras, en peritas, en rescatistas? Hemos visto, digo, el ejemplo más sonado, pues, en México al menos, el tema de Ceci Flores, ¿no? Que ya estuvo en ese espacio. ¿Cómo explicar que las familias empiezan asumiendo hasta el papel que deberían tener las fiscalías? Bueno, algo muy importante, tenemos pareciera como dos bandos. Por un lado está lo que dice el Estado, lo que dicen las fiscalías, lo que mencionan las comisiones, y por el otro lo que refieren pues estos grupos de colectivos, de familias, de personas que no necesariamente pertenecen a un colectivo, pero que marchan solas y que van en busca de sus familiares. Mira, actualmente, desde mi punto de vista y lo que dicen otros expertos y otras asociaciones civiles que se dedican a investigar precisamente la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, pues observan que hay un ascenso en cuanto a las cifras. Entonces, ¿qué han hecho las familias? Las familias han hecho pronunciamientos a nivel estatal en donde expresan que, por ejemplo, lo que nosotros vivimos en el anterior sexenio es de que están haciendo, por ejemplo, un censo nacional de desaparecidos. Entonces, ¿qué pasó con esto? El presidente en diciembre en una rueda de prensa dice, es que no son 130,000 personas desaparecidas, solamente son 14,000 desaparecidas. Entonces, ahí tú ves, pues, cómo está pues, la situación de cómo lo conoce el Ejecutivo o cómo está enfrentando el problema, porque hubo familiares de personas desaparecidas que dijeron, en el nuevo censo no aparece mi familiar, está fuera del rependo. El rependo es a nivel nacional como la estadística que existe, que creó la Comisión Nacional de todas las personas desaparecidas, donde suben los datos y que aquí los familiares pueden hacer su reporte, no solamente en las comisiones locales, sino a nivel nacional. Ahora, eso es en cuanto a las cifras. Ahora, familiares de personas desaparecidas tienen que hacer el trabajo de las fiscalías y ofrecen más resultados que la misma fiscalía.
resulta que ellos son los que están revelando, por ejemplo, fosas en donde prácticamente hay personas que hacen una llamada y dicen, ¿sabes qué? Se apiadan de esas personas, de estas madres buscadoras que están, pues prácticamente mal, y les hacen una llamada y les dan puntos, y ellas van con su pala, con su pico, con su barra, es una barra T, es una barra que se utilizaba desde hace mucho tiempo para encontrar cuerpos. Yo te quiero mencionar un poco del trabajo de las madres. Ellas tienen que equiparse a sí mismas porque no reciben ningún apoyo por parte de las comisiones. Ellas tienen que comprar su propio material. Resulta que cuando les dan un punto, ellas ven, se hacen expertas en el camino, se hacen expertas forenses. Ellas tratan de buscar capacitación y se comparten información y van a estos puntos y donde ven tierra removida, piensan, pues probablemente ahí está mi familiar desaparecido. Entierran la barra T, la entierran hasta abajo y tratan de ver si la tierra está floja o si no está floja, para ver si prácticamente hay un punto de un asentamiento humano. La sacan y ellas mismas duelen. Si huele a cadáver, entonces eso quiere decir que hay una persona que está enterrada. Estas son prácticas antiguas, pero ¿qué está orillando el gobierno a las familias? Que ellas busquen, aunque sean formas rudimentarias, porque no les prestan equipo de geolocalización para buscar específicamente. Entonces, padres y madres han perdido la vida porque los olores de los cuerpos, lamentablemente, al ser aspirados por los seres humanos, tienen bacterias y muchas veces pierden la vida por esto. Ahora, me ha tocado también, porque no solamente es el tema de la desaparición, sino también tenemos del otro lado la crisis forense. Tenemos alrededor de 56,000 cuerpos que están sin identificar. Me ha pasado que nosotros en búsqueda le hemos pedido a la Fiscalía, le hemos pedido a la Comisión que apoye en la búsqueda. Y durante 3 años no hemos visto acciones ni por parte de la Fiscalía ni por parte de la Comisión. Y resulta que un día, de un caso que llevó acompañado a una señora que buscaba a su esposo, pues resulta que durante todos estos 3 años, todo el tiempo la persona estuvo en el CEMEFO. Me ha tocado ver la mamá que dice, ¿sabes qué? Yo levanté mi denuncia en la fiscalía, también aquí en la comisión, y resulta que ellos no hicieron nada. Yo tuve que ir al servicio médico forense y mi hija estaba tirada ahí y la reconocí porque su brazo estaba así asomado y la identifiqué por un tatuaje, pero ella tuvo que hacer la identificación. Ellos, por ejemplo, algunos colectivos hacen libros como de memoria en donde tratan de verificar a las personas por medio de sus tatuajes, algunas cicatrices y demás, pero ellos mismos realizan estas actividades. Entonces, prácticamente esto es lo que nos ha orillado el Estado. Por eso hay una serie de malestares por parte de la ciudadanía. Muchas veces el trabajo es insuficiente o prácticamente, como ustedes ya lo habían mencionado, hay una falta de voluntad política por parte de las autoridades. Doctor Pedro, ¿cuál es la realidad en Colombia? ¿Es algo parecido a lo que está pasando en México? Afortunadamente, aquí, debido a la Comisión de la Verdad, la Fiscalía el CTI, que es Cuerpo Técnico de Investigación que pertenece a la Fiscalía, sí hacen su trabajo realmente. Yo creo que hay una pequeña diferencia entre las autoridades mexicanas y colombianas en el siguiente sentido. Aquí existe la policía. Son más o menos 180,000 hombres y también tienen pues los detectives, los investigadores, la tecnología y todo. Pero cuando la desaparición forzada apunta hacia las instituciones del Estado, ellos no pueden investigarlo, sino es el CTI de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación tiene su propia policía judicial con sus propios laboratorios criminalísticos y científicos para identificar. Entonces, si un familiar dice, o en un pueblo alguien dice, mire, es que en el año 1995, aquí cerca de nuestro pueblo, en el Cerro Tal, sepultaron mucha gente, pero nadie dijo nada por temor a la guerrilla, a los paramilitares, al Estado. Entonces, la Fiscalía no va a enviar a la policía, ni va a enviar al ejército, va a andar con el CTI, que tienen todos los medios, todos, hasta armas tienen. Entonces, llega con todo su equipo científico y demás, y excavan.
y sacan los cuerpos y ellos mismos comienzan a identificar. Entonces, yo creo que la diferencia, la única diferencia está en que las fiscalías tienen una institución independiente de la policía y de las otras fuerzas. Entonces, estas personas, yo trabajé para la Fiscalía General de la Nación en los años 90, hasta el año 2000 que renuncié y me vine para Canadá. La Fiscalía toman este grupo de investigadores científicos, de policía judicial, porque tienen funciones y poderes de policía judicial, y adelantan las investigaciones. Entonces, identifican los cuerpos, llaman a las víctimas, traen los responsables ante la justicia, y por esa razón sí avanzan las investigaciones. Porque México yo sé que tiene muy buena gente, muy buenas personas investigadoras en todo sentido, tienen buenos recursos, pero les falta como ese cuerpo independiente. Porque cuando usted, por ejemplo, es policía y el gobierno fue el que cometió eso, pues usted, el jefe suyo, el policía, el comandante, quien se los llama, dice, no investigue nada, no investigue nada, Víctor, deje eso así, si las familias de la víctima van, dígales cualquier cosa y ya, ¿ve? Porque no hay esa independencia. Yo creo que como en todas partes del mundo debe haber policías buenos en México, y lo creo, pero no tienen el poder. Hay personas por encima de ellos que no les permiten hacer su trabajo como debiera ser. Y es un bueno pensar como en que cuando hayan candidatos a la presidencia o algo así, que se les diga que es importante que se cree un cuerpo independiente en ese sentido. Y no solo para las desapariciones forzadas, hay muchos más delitos también en los que el Estado también participa o agentes de ellos y no hay quien los investigue porque no son independientes. Por ejemplo, los políticos, los jueces, los fiscales de todas partes del mundo, hay jueces y hay fiscales que también son delincuentes, criminales. ¿Y quién los va a investigar? Pero si llegara a haber un aparato, una institución independiente, ellos sí lo harían. Y esa es la diferencia con falencias que tenemos y con problemas y todo lo que... Pero hay investigaciones que sí han llegado a finales felices y a identificación y incluso a encontrar a las personas y demás y a los responsables porque hay esa institución independiente. Sí, claro, la independencia les da más como más espacio a elaborar y teóricamente reduce el tema de la complicidad pues con los actores del Estado, ¿no? En México lamentablemente pues tenemos no casos de desaparición, pero casos de cualquier otro tipo en el cual tenemos funcionarios públicos implicados y salen impunes, ¿no? Porque pues son funcionarios, ¿no? Y o sea, creo que como usted dice, esa es una gran aportación, pues puede ser una manera como de garantizar la justicia en este tipo de casos. Y justamente, Benito, pues va una pregunta que tú me puedes así lanzar el dardo de no, eso no es así, pero ¿quién se beneficia desde tu perspectiva de la impunidad en estos casos? Y bueno, aquí el papel del Poder Judicial y de las fiscalías es fundamental y creo que sobre todo de las fiscalías al integrar las carpetas, pero también se tiene la idea que hay muy pocas sentencias en desaparición forzada. ¿Es esto así? Sí, yo consideraría que sí, porque en este caso hay que diferenciar dos cuestiones. Por ejemplo, el amparo se encarga de proteger los derechos humanos, pero la sanción, en este caso, a los temas de desaparición forzada, serían cuestiones del índole penal. Vuelvo otra vez a un caso muy conocido para que todos estemos en el mismo contexto, que es el caso Ayotzinapa. Es mediáticamente conocido que hubo una serie de detenidos enorme. ¿Y por qué salieron libres en varios casos? Por falencias en el debido proceso, falta de pruebas. En este caso, nuestro modelo es acusatorio, quiere decir que el Estado tiene que probar la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. ¿Qué implica esto que es más allá de toda duda razonable? Que si tú tienes pruebas fehacientes y no las ofreces debidamente, estas ya no pueden ser valoradas ni conocidas por el juez. Entonces tienes la nada, probatoriamente hablando. Y si a eso le sumas el principio de presunción de inocencia, pues la persona va a salir libre, aunque tú
y todos los medios y toda la sociedad sepa que él fue culpable, sí, pero es el Estado de Derecho. Y lamentablemente es así como tiene que funcionar la certeza jurídica. Nos guste o no nos guste, este es el camino procesalmente hablando. Y respecto a la pregunta de quién se beneficia, yo creo que nadie, ni siquiera el Estado, ni siquiera en este caso, los acusados o los perpetradores, y mucho menos las familias ni los ofendidos de esta cuestión, pues, contraria a la ley. ¿Por qué el Estado no se beneficia? Porque el hecho de que tengan pocas sentencias o que no haya sentencias o que traten de disfrazar la realidad con discursos políticos, en realidad lo único que hace es reducir ese carácter legitimante del ejercicio del poder. Es decir, ¿por qué yo que estoy ejerciendo en este periodo del poder soy diferente y puedo dar resultados? La verborrea no va a dar cambios en la realidad, como bien lo dice la doctora Lidia. Bueno, o sea, es que eso dicen ellos, pero en los hechos yo veo colectivos de familias que están rudimentariamente buscando a sus familiares. Entonces, pues la realidad siempre se va a imponer, en este caso, a los discursos, ¿no? ¿Por qué también digo que los perpetradores ni siquiera se benefician con las sentencias? Bueno, porque en este caso sobre ellos pesan dos situaciones. La primera es que no pueden tener, en este caso, pues algún tipo de rehabilitación y muchas veces son ultimados allá afuera, ¿no? Son casos ahí, mediáticamente, eso es una verdad sabida por todos, ¿no? Y lamentablemente las víctimas pues no tienen acceso a una justa reparación. De hecho, a mí me gustaría poner aquí en el tema de conversación, aprovechando la visión de la política comparada que ha puesto el doctor Pedro y el conocimiento de la doctora Lidia. Yo tengo presente que existía un fondo de reparación a las víctimas y que este era fondeado por los impuestos de todos, pero que este fondo se ha visto o reducido o el acceso, porque este es se hace un procedimiento seguido a manera de juicio, nosotros le decimos. ¿Cuántas familias al día de hoy tienen realmente ese acceso? Y si en Colombia existe algo parecido. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero plantear esta cuestión, estimado Víctor? Porque la sentencia únicamente va a sancionar a la persona. Pero una reparación integral conlleva medidas de reparación, de satisfacción, de no repetición. Y en este caso la reparación integral contempla, pues sí, o sea, el aporte de dinero a las víctimas o a los ofendidos. Por eso es que es lo que yo en este caso estaría pues poniendo en el centro del debate en este día tan importante. Doctor Pedro. Sí, en Colombia, a raíz de los acuerdos de paz, se creó la reparación, como lo dice el doctor Benito. Eso es integral y uno de los factores es la reparación económica. Y sí, se han destinado miles y miles de millones de pesos para esta reparación. Sí se han ido cancelando estas reparaciones, pero las personas, las familiares y todo deben esperar porque son demasiados, porque la justicia aquí en ese sentido se ha avanzado y pues se ha condenado al Estado y a personas por cientos de personas, no uno o dos, sino cientos. Entonces hay mecanismos para esa reparación y el primer mecanismo es la sentencia indudablemente condenatoria contra el Estado. Pero cuando son particulares, como los paramilitares o los guerrilleros, le toca al Estado también sufragar este gasto y tiene que ir al Consejo de Estado. Tenemos otra institución jurídica que se llama Consejo de Estado para que mediante sentencia le ordene el pago al Estado de esos otros actores. Porque cuando son actores estatales, pues sale del Tesoro Público y es directo el pago. Para los demás, les toca mediante el Consejo de Estado que ordene y pues tienen que, como lo diríamos coloquialmente, ir haciendo fila. Pero la gente tiene su sentencia y en su momento se les cancelará pues lo que la justicia haya ordenado en la compensación. Lidia. Yo quiero hablar un poco acerca del Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral, conocido como FARI.
Es un mecanismo clave para garantizar la reparación integral para las víctimas de desaparición forzada. Ahora, es importante, pues, para las familias afectadas, pero lamentablemente solamente este apoyo se da si la carpeta es judicializada. En materia de desaparición, ustedes pueden revisar lo que es el rependo y hasta donde yo me quedé, hay 6,000 carpetas judicializadas de 1952 a 2025. ¿Cómo puede ser eso posible? Incluso organismos internacionales ya habían puesto el ojo ahí y decirle a México, ¿sabes qué? Pues hay una falta de judicialización de carpetas. ¿Cómo vas a ayudar a los familiares de las personas desaparecidas? A mí me ha tocado casos en donde lamentablemente la madre desaparece y deja a hijos menores de edad. Entonces, la abuela es la que se tiene que hacer cargo de los niños. Y pues lamentablemente una mujer de tercera edad en estos tiempos es un poco complicado conseguir un trabajo. Entonces solicitan el apoyo para de la FARI y le dicen no, porque este caso aún no está judicializado. Entonces, la mayoría de los colectivos o de los familiares de las personas desaparecidas tienen que poner sus propios recursos. Ellos son los que tienen que viajar de un estado a otro y lamentablemente ellos tienen que pagar. En recientes ocasiones y por la situación en que se ha venido a partir de la situación de lo que ocurrió del rancho Izcarrilla, pues resulta de lo que ocurrió en Guadalajara, pues dicen, vamos a escuchar a los colectivos, vamos a decirles, que vayan y demás. Pero normalmente, anteriormente, cuando la comisión citaba a los familiares, pues les decía desde a la 1 de la mañana, oye, hay búsqueda. Pero entonces ellos, pues en su búsqueda y demás, lo tienen que hacer con sus propios fondos, porque no pueden acceder como tal a este recurso. Entonces, particularmente el acceso a la reparación integral, pues sigue siendo un proceso desgastante para las víctimas. Ahora, ¿cómo se le hace la reparación del daño y le restauras derechos a un familiar de una persona desaparecida cuando lleva años desaparecida? Se supone que la restitución de derechos dice, pues tienes que encontrar al familiar desaparecido y por lo menos si no lo encuentras en vida, pues restituir los restos. Ahora, el señor Radilla Pacheco ya lleva más de 50 años desaparecido. Y es un caso emblemático aquí en el Estado de México. Entonces México dice, bueno, te ayudo, forma tu asociación y te pago por la búsqueda, pero no todas las personas víctimas reciben ese apoyo. Entonces están a la espera de que se judicialice la carpeta. Ahora, te habla muy bien de qué porcentaje de 130,000 personas desaparecidas que no sabemos si solamente se judicializan en materia de desaparición forzada 6,000 de 1952 a 2025, entonces ahí hay algo muy importante que está sucediendo, ¿no? Entonces, se tiene que repensar cómo se tiene que distribuir ese fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, porque, pues, de alguna forma, las personas, si bien se tiene un detenido y esa persona sabe la ubicación de la persona desaparecida, pero si no habla, y si todo el tiempo deciden, pues yo no, negar el hecho y no hay suficientes pruebas, pues entonces esto es muy complicado para los familiares de la persona desaparecida. Y justo, Benito, ¿qué debería cambiar desde tu perspectiva para que fiscalías y el Poder Judicial sean realmente aliados de las familias, de las víctimas de desaparición forzada? Yo creo que el primer paso sería una reforma profunda de las fiscalías. Tal como lo dice la doctora Lidia, la judicialización de las carpetas no es otra cosa más que el fiscal reúna datos de prueba en esta primera fase del procedimiento de investigación. O sea, datos de prueba son todos aquellos elementos que me lleven a tener la hipótesis de que una persona probablemente es responsable de haber cometido el delito de desaparición forzada. Ya lo sabemos, ya sea un servidor público o una persona con la quiesencia del Estado. Pero si tú, como todos sabemos, la realidad de las fiscalías que están rebasadas con pocos recursos,
La capacitación legal, esa es una cuestión en la cual hay muchos videos en redes donde los fiscales, claro, con sus honrosas excepciones, tienen una baja capacidad jurídica de argumentación, de razonamiento probatorio, conlleva justo a que el escenario común sea eso, que no hayan ni siquiera los elementos para judicializar la carpeta. ¿Y por qué es importante tener elementos suficientes para que la carpeta sea judicializada? Porque si tú llegas a hacerlo sin los elementos, esa carpeta puede ser desestimada, archivada o el juez considere la no vinculación a proceso. O incluso, vayamos más allá, están ya en la audiencia de juicio y no hay suficientes pruebas porque, como bien dice, pues no dijo nada, no se cumple el estándar de más allá de todo razonable, y esta persona, a pesar de que sí haya en el mundo real, no en el mundo jurídico, pues elementos suficientes para que todos creamos que él fue el perpetrador de una conducta de este tipo, salga libre. Pero entonces el fiscal ya no va a tener una segunda oportunidad de investigación porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta. Ese es un principio constitucional importante. Entonces, mi punto de vista sería que para que realmente sean aliados es que las fiscalías tienen que ser robustas, independientes, como bien lo señaló el doctor Pedro también. Porque si al final del día forman parte de la misma estructura del Estado, puede darse el famoso dicho de que pues, son juez y parte, pero en este caso sería investigador y parte. Y respecto al Poder Judicial, el Poder Judicial para la cuestión de ser aliado, pues parte de eso, de los insumos que le da la Fiscalía para poder realizarlo. Sin esos insumos, el Poder Judicial está atado de manos. Y solo como fin de esta intervención diría que el operador judicial debe de continuar en capacitación para que puedan ser verdaderos aliados de las víctimas en dos rubros muy importantes. Primero, conocer el protocolo de Estambul para que toda prueba arrancada bajo tortura sea excluida y no paguen, como dice el dicho, justos por pecadores. Y la segunda, en cuestiones de trato y empatía hacia las víctimas. No podemos ser insensibles ante la realidad de que muchas personas, no me va a dejar mentir la doctora Lidia ni el doctor Pedro, que se enfrentan con el dolor de haber perdido a su familiar, a un monstruo burocrático legal, frío, distante y que no tiene, en la mayoría de los casos, el menor interés de ayudarles. Suena feo, pero es una realidad. Sí, completamente, que es algo que vamos a tratar un poquito más adelante, pero sí, justamente, ¿no? Las familias se enfrentan a veces piensan que están contra la pared o contra un leviatán y no saben, pues, la magnitud de lo que se viene. Y doctor Pedro, de las lecciones que puede aprender México del proceso colombiano, ¿qué tan efectivas han sido las comisiones de la verdad? ¿Y qué otras lecciones puede aprender México de lo que se ha hecho en Colombia respecto a este tema? Bueno, pues con respecto a la Comisión de la Verdad, lo primero es la independencia que tiene, es absoluta, porque políticos poderosos han ido también a la cárcel por desaparición forzada y por otro tipo de crímenes, porque es completamente independiente. Uno. Dos, no sé cómo decirlo porque no quiero herir a nadie. Adelante. Me sorprendió muchísimo que en México eligiesen por voto popular a los magistrados. Es algo para la justicia es muy grave, porque un operador judicial, sea el nivel que sea, desde el juez más humilde, de menor grado, hasta los magistrados de la Corte Suprema, deben tener una formación jurídica, primero en las aulas de las universidades y segundo en su trayectoria. Porque un juez que comience
que comienza su carrera en un juzgado por allá, abandonado en un pueblito, ya conociendo de todas las causas, de todo, poco a poco, a través de su trabajo, de su experiencia, se va convirtiendo en un operador muy efectivo de la justicia y luego va a ascender a un juez ya de mayor categoría y luego así, y con el tiempo llegará a ser magistrado de la Corte Suprema. Elegir a la persona es lo que Carrara decía. Carrara fue un penalista muy famoso italiano hace muchos años, que ha sido pues, citado por muchos expertos. Él decía que cuando la política entraba al templo sagrado de la justicia salía despavorida por las ventanas, porque no se puede casar la justicia con la política. Y cuando se dice que se eligen a los magistrados popularmente, eso es política, porque ¿quién se hace candidato? Pues los políticos. Los candidatos son políticos. Entonces, no quiero ahondar en eso, pero como abogado y como fiscalía que fui, me llamó poderosamente mucho la atención y pues no me hubiera gustado que eso pasara en México, porque es muy importante que los operadores judiciales hayan sido formados para eso. Yo no puedo ir a trabajar en dentistería porque le causaría muchísimo dolor a mis pacientes. Yo fui formado como abogado y para eso es que me formé con los años, primero en las aulas, en las universidades y luego en el trabajo. Pero ya volviendo un poco a su pregunta, la Comisión de la Verdad completamente independiente y segundo, con todos los recursos, la credibilidad, porque la gente cree en ellos. Una de las cosas que mencionaba la doctora Lidia y el doctor Benito es que ya nadie cree en las instituciones, precisamente porque no hay esa voluntad de investigación, esa voluntad de traer a los responsables ante la justicia y sancionarlos. Con respecto a la Comisión de la Verdad en Colombia, la gente sí creía, tanto los familiares de las víctimas como la sociedad, porque la sociedad también influye. Es muy importante que si hacer un paréntesis aquí, y es que en la desaparición forzada también es muy clave la sociedad. Si la sociedad se moviliza, eso hace que los gobiernos o las personas que tienen el poder como que repiensen lo que están haciendo con respecto a este tema y comiencen a generar políticas públicas en materia de desaparición forzada. La sociedad es muy importante, es muy importante. Y lo otro que aquí de una u otra manera ha contribuido a que esta comisión de la verdad funcione es digamos, no el control, pero sí como el monitoreo internacional. Yo creo que en México necesita, o los familiares de las víctimas, las organizaciones de las víctimas de desaparición forzada y todo, necesitan generar unas alianzas con instituciones internacionales que monitoreen todo este tipo de cosas y presionen los gobiernos, como por ejemplo las Naciones Unidas. Naciones Unidas puede presionar a los gobiernos, tanto federal como provincial o cualquier clase de gobierno, porque en Colombia pasaba eso, había alcaldes que no querían y Naciones Unidas presionaba a los alcaldes, presionaba al presidente y a la sociedad. Y desde Naciones Unidas hay sanciones. Entonces, yo creo que ha hecho falta que México y sobre todo las organizaciones de víctimas de desaparición forzadas busquen estas alianzas internacionales. Están Naciones Unidas con una comisión de derechos humanos, también con la comisión de desaparición forzada. Está la Cruz Roja Internacional, que ellos también trabajan estos temas. Está también Amnistía Internacional. Está Human Rights Watch, que también es a nivel mundial. Entonces yo creo que este tipo de, la Unión Europea también tiene una comisión interamericana de derechos humanos y un capítulo para desaparición forzada. Son instituciones poderosas que gobiernos obedecen no porque ellos quieran, sino por esa presión internacional. Entonces en Colombia sí ha habido ese monitoreo, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea. La Cruz Roja no tanto, pero ellos están también al pendiente. Y eso ha hecho la diferencia, para contestar su pregunta, esas alianzas con esas organizaciones internacionales que tienen poder de presión sobre los gobiernos. Y justo sobre la presión internacional, tema que entra aquí, que me gustaría hacerle a Lidia una pregunta al respecto es, ¿qué rol han jugado las Fuerzas Armadas
el ejército, la marina, en la desaparición forzada en México? Yo quiero compartir contigo que y yo quiero iniciar esta pregunta con una observación que ya hicieron los organismos internacionales. Nosotros, antes del 2010, teníamos una situación en donde las Fuerzas Armadas podían hacer funciones de seguridad pública. Entonces, una de las recomendaciones a nivel internacional es de que para evitar este tipo de situaciones de desapariciones y como medida preventiva, se tenía que hacer que prácticamente el ejército dejara de realizar acciones de seguridad pública. Ahora bien, en ese tiempo, precisamente con el caso de Radilla Pacheco, fue una de las recomendaciones que se hicieron, porque el ejército es reconocido como la persona que, como el organismo que realizó la desaparición forzada de este señor. Ahora bien, durante todo este tiempo, con los sexenios que han avanzado, los gobiernos se han valido de las fuerzas militares. Y un hito muy importante fue en el gobierno de Calderón. Cuando Calderón llega al poder, prácticamente con su idea de seguridad y militarización, él le dio mucho poder a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto hizo que también se dispararan las desapariciones forzadas cometidas por elementos de la milicia. Ahora bien, cuando se termina ese sexenio, pues prácticamente cambian el enfoque, la materia de seguridad, pero resulta que en nuestro sexenio pasado, pues se crea algo que se llama Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es una mezcla de elementos de la Sedena con la extinta Policía Federal. Entonces empiezan a hacer una mezcla. Esto hace que los organismos internacionales le dijeran a México, ¿sabes qué? Ya te habíamos hecho una recomendación donde no podrías meter a las fuerzas militares que hicieran situaciones de seguridad pública, porque eso iba a disparar la situación de la desaparición forzada. Lo que México no entendió y el presidente dijo, no, en un principio no está a cargo de la Sedena, pero al finalizar su sexenio, resulta que una de las reformas que hizo es que la Guardia Nacional pasa directamente a la Sedena y esto hace que pues prácticamente la Guardia Nacional son militares que ahora están haciendo labores de seguridad pública. Yo he visto personas de Guardia Nacional que están conduciendo patrullas de la Policía Estatal. Entonces, nuevamente los organismos internacionales, algunas instituciones están diciendo, oye, pero lo que se había discutido, pues parece que vamos a un retroceso, ¿no? Ya habíamos avanzado en ese tema que esto era para prevenir la situación de las desapariciones forzadas hechas por militares, porque ahora ellos pueden hacer operativos, pueden detener a la gente y no sabemos si también en temas de desaparición, porque yo he estado en temas de capacitación en derechos humanos y ellos tienen algo que se llama la obediencia debida. Es decir, si su mando superior les dice, les da una orden, pues ellos dicen, la tienen que cumplir. No, ¿por qué? Porque pues están a cargo de, pues del mando y lo que dice el mando lo tienen que realizar. Entonces, si hay muchas personas que han desaparecido en campos militares, estas personas que pues no dudo que también en Guardia Nacional, desde el primer momento, en los primeros pasos cuando se cae en la Sedena, pues hubo desapariciones, hubo situaciones en donde dispararon, donde en la primera semana hirieron a una niña de 8 años. ¿Por qué? Porque confundieron a que era con un delincuente, ¿no? Entonces que estaban en una persecución y dispararon y lamentablemente mataron a su papá, a su mamá y ella salió herida, ¿no? Con la abuela. Entonces, el riesgo de la militarización es un foco grave, es un foco rojo que nos dice muchas cosas, que realmente en lugar de avanzar estamos en un retroceso y que la mayoría de las familias, porque yo quiero agregar para finalizar este punto, es que desde la guerra sucia hasta acá y de lo que nosotros teníamos prácticamente, aquellos militares que están envueltos en temas de desaparición no han sido juzgados porque son intocables,
por la situación del fuero, pero ustedes pueden revisar la situación de los anales históricos y qué militar ha sido juzgado por desaparición forzada. En el sexenio de Vicente Fox se creó un documento, una investigación que se llama Para que nunca vuelva a suceder. Ese era una investigación que se hizo principalmente para el tema de la guerra sucia. Incluso ese documento está desclasificado, considerado ilegal, porque la PGR dijo, no, yo no voy a reconocer eso, porque tampoco el ejército dijo, yo no voy a reconocer el tema de las desapariciones. Entonces, lo que hicieron, ahí viene una lista de militares involucrados en lugares en donde desaparecieron las personas y está bien con nombre y apellido, ¿no? Alicia, pero todos sabemos que efectivamente participan en temas de desaparición forzada de personas. Y Benito, venimos ahorita con reformas nuevas, ya tenemos un CUR biométrico, ahora quieren tener registro hasta de casi cuando vamos al baño, ¿no? Supuestamente, pues porque pues quieren atacar el tema de la desaparición forzada, ¿no? El doctor Pedro y tú justamente mencionaron el tema de la voluntad política. ¿Crees que estas reformas, que reitero, o sea, literal, hasta para ir al baño casi quieren que registremos nuestra CUR biométrica nueva, porque quieren saber todo y quieren tener acceso a nuestras comunicaciones y todo con la excusa del tema de desaparición? ¿Crees que con estas reformas y con todo lo que están haciendo puede haber un avance, puede haber un cambio o las cosas van a seguir igual y esto nada más es una excusa para que el Estado siga monitoreando a las personas y sepa, no necesariamente con el propósito de atacar el tema, sino con el mero propósito de monitorear, de control? Yo creo que cuando se hacen propuestas legislativas y políticas públicas, tienes que tener el foco y también los objetos, más bien los objetivos medibles. Yo no encuentro una correlación entre tener acceso a información de las personas y fortalecer la prevención de esta conducta ilícita, como bien lo comentaba el doctor Pedro. Más allá de una exposición de motivos que puede estar muy bien elaborada o muy bien detallada, desde la perspectiva legal como lógica, yo no veo esa correlación. Entonces, yo no sé cómo se podría enfocar esfuerzos institucionales o de búsqueda o de prevención de desapariciones que se cuente con toda esta información de todos y cada uno de los mexicanos. Quiero hacer una mención de que los derechos humanos son interdependientes, es decir, se van complementando como si fuera un gran rompecabezas. Uno de ellos es el derecho a la privacidad y secrecía de mi información personal, conocido como datos personales. De hecho, hasta en tiempos de Vicente Fox y de Calderón, hasta se les puso un nombre en un acróstico muy conocido que son los derechos ARCO para que no se te olvidaran. Y de hecho recuerdo en un curso en el extinto IFAI que decían que era derecho ARCO porque los estirabas de tal forma que la flecha iba en contra de la autoridad cuando quería vulnerar tu información. Entonces, pues yo, desde mi punto de vista, creo que se incurre en un retroceso a esta protección e interdependencia de los derechos humanos, tal como lo comentaba la doctora Lidia, pero desde otra perspectiva ahora. Creo yo que se está haciendo ahora esa serie de retrocesos por cuanto hace la protección de los datos personales a los que yo no encuentro esa correlación. ¿Qué creo yo que pudiera hacerse para, en este caso, crear una política pública pues eficiente, que se enfocara más que nada en la prevención? Primero, como bien lo están comentando, enfoque en cambiar la perspectiva y paradigmas de la autoridad hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Esa era la primera. La segunda, un verdadero marco de actuación para las autoridades encargadas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque efectivamente, como se planteó en la intervención previa, los militares, sobre todo los que están más abajo en la cadena de mando, se enfrentan ante una dicotomía o ante dos realidades. O obedezco a mi mando bajo la cadena de órdenes
para no incurrir en un delito militar que es la insubordinación, o bien lo hago y con la complicidad y con esa aquiescencia o protección estatal cometo una conducta que yo espero no va a ser sancionada. Y entonces estás en esa situación, ¿no? Y es ahí donde podemos entrar en las particularidades del sujeto, de la persona, de lo hizo por esto, no lo hizo por esto, y empezar a justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, las reformas creo yo que tienen que ir enfocadas hacia el verdadero problema y a atacar a sus causas partiendo de una palabra clave que es la prevención. Y estas tienen que ser no un resultado de retroceso. Este gran tema que tocas, Víctor, el de los biométricos, la CURP, etcétera, es el primer gran reto que judicialmente hablando va a tener la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los juicios de amparo ya están llegando, ya se están promoviendo y entonces lo que va a hacer es atraer la Corte seguramente este tema para su resolución y ahí creo que se va a marcar un parteaguas tanto para la creación de políticas públicas, pero también para nosotros como ciudadanos pues, que esperamos del Estado bajo otro principio que se llama confianza legítima. ¿Qué es la confianza legítima? Que el Estado va a actuar conforme a lo que yo creo como ciudadano que debe actuar. Y va a ser la primera prueba y la primera muestra de qué tan independiente va a ser la Corte. Porque si la Corte en este caso le da la razón a los ciudadanos, pues podríamos comenzar a creer que no está subordinada al Poder Ejecutivo. Pero sí van a responder como el Tribunal Electoral ha estado respondiendo últimamente. Veamos qué resuelven con esos amparos. Va a ser una prueba de fuego para la nueva Suprema Corte de Justicia. Yo la verdad no tengo muchas esperanzas, pero igual y me tapan la boca. No lo sé. Y pues ya vamos hacia el final de esta conversación, pero sí me gustaría preguntarle, doctor Pedro, ¿usted piensa que la desaparición forzada es un crimen de Estado tolerado o ya casi casi es una política no escrita en México y en Colombia? En ese sentido, la indiferencia social y la pasividad institucional son también una forma de complicidad. Quisiera un momento devolverme a la pregunta que le hizo el doctor Benito con respecto a los biométricos y demás, porque este es algo muy, muy importante que se ha venido dando no solo en México, sino inclusive en Canadá y en Colombia y en otras partes del mundo, y es que el Estado les llega a las personas vendiéndoles la idea de que ellos van a tomar ciertos derechos suyos, derechos y libertades civiles, con la excusa de generarles seguridad. Entonces, quisiera plantear eso porque es muy importante para que no se vayan a distraer en México ni en ninguna parte. Simplemente son políticas de Estado de control, porque todo en todos los estados se trata de control y poder. Es control y poder. En este caso, los biométricos y demás son una forma de control de la población, pero ¿cómo se lo venden a la población para que la gente diga, bueno, pues sí, realmente es necesario y es muy importante porque nos va a dar seguridad y demás? Porque les van a decir, sí, vamos a tratar de intrometernos en su vida personal, en sus libertades individuales y demás, pero es que les vamos a dar seguridad. Entonces, les hacen creer que les van a dar seguridad, pero que no tienen otra alternativa, que tienen que tomar esos derechos fundamentales de las personas, de intromisión en sus vidas privadas, con la excusa de dar seguridad. Pero eso es una trampa, eso es un error, y eso está demostrado a nivel universal, y en seguridad y defensa nacionales eso es un tema muy delicado, de mucho cuidado. Ahora, volviendo ya a la pregunta nuevamente que se me hacía, la voluntad política indudablemente es necesaria, pero sí, la sociedad es un factor determinante, porque hay una cosa que en seguridad y defensa nacional se llama, y la historia lo ha demostrado, es el poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Es que toda una sociedad se
movilice toda, empresarios, trabajadores, amas de casa, jóvenes, estudiantes, absolutamente todos, para que le digan a un Estado, mire, esta es una nación que se pone en pie, o usted le pone cuidado a esto y comienza a darle voluntad política y los medios para que esto termine, o el poder nacional va a tomar alguna clase de acción. ¿Ve? Entonces, sí es importante que haya una nación unida, porque hay que diferenciar los conceptos de Estado y de nación. El Estado simplemente es un ente abstracto con unos poderes y facultades. Y esos poderes y facultades los ejercen personas que son elegidas por un periodo de tiempo. Entonces un presidente llega y por ese periodo de tiempo tiene esos poderes y facultades y los ejerce, pero apenas se va o antes de que lo elijan, no los tiene. Porque es que esos poderes y facultades son del Estado, no son de las personas. Pero es que el Estado es un ente abstracto, que usted no lo ve, que no lo toca, que no es tangible, pero que se personaliza en aquellas seres humanos que son elegidos popularmente y que se les da ese poder para que lo ejerzan, esas facultades. Y la nación es un conjunto de personas que ocupan un mismo territorio, que tienen una misma lengua, unas mismas costumbres, una misma cultura, una misma religión, mismo todo, que se identifican por eso, o sea, tienen una identidad. Y esa nación es diferente del Estado. Entonces el Estado, que es el que tiene poderes y facultades, que es el que puede ejercerlos o no, porque hay o no hay la voluntad política, pero la nación desde su realidad puede obligar a estos agentes estatales que ejercen el poder a que cumplan con su función realmente. Entonces, para contestarle directamente a su pregunta, la sociedad no es importante, la sociedad es esencial, es el motor real, la razón de existir de los estados. O sea, los estados existen porque existe una nación, no una nación existe porque existe un estado. Y Lidia, ¿es posible sanar una herida sin verdad ni justicia? Y desde tu perspectiva, ¿cómo acompañar a las víctimas sin revictimizarlas? Es un planteamiento, tu primera parte del planteamiento es complicado, sanar. Hay muchas personas prácticamente que nunca encuentran a su ser querido. Es verdad que el Estado hace disculpas públicas sin presencia de los familiares de la víctima. Entonces, eso no sana el dolor que cargan estas personas por la ausencia de un ser querido. Entonces, yo te puedo decir que el panorama es desolador. No puede haber una sanación de ese tipo porque de alguna forma nunca es encontrado, por ejemplo, el ser querido desaparecido y para los familiares, pues prácticamente las autoridades no están haciendo nada. Una disculpa, un monumento, un libro, tal vez una calle, no va a hacer que regrese ese ser querido. Entonces, la ausencia prácticamente siempre va a estar doliendo. Una de las características de la desaparición, cualquiera de su tipo, ya sea desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, es que es continuo. Todos los días lo está viviendo la persona. Entonces no termina por el simple hecho de que, bueno, como Estado, vamos a reconocer, por ejemplo, la desaparición de tal persona, vamos a dar nuestra disculpa pública. Entonces, esa parte, pues prácticamente analizando las desapariciones, conviviendo con los colectivos, con los familiares de las víctimas, pues es algo complicado. El dolor nunca termina y siempre está constante. Entonces, una sanación real no. Entonces, ahora bien, hay organismos como IDEAS que ellos están trabajando con una situación de como sanar la situación psicológica. O sea, estar presente, emplear técnicas de tanatología para decir, bueno, vamos a sanar la ausencia, pero realmente con eso tampoco terapias o situaciones que se presenten para sanarlo, pues yo lo veo un poco complejo. Entonces,
ni los mayores expertos yo creo que tendrían pues la respuesta frente a esa pregunta que tú haces o el planteamiento que estás haciendo. Con respecto a la segunda parte, cómo evitar la revictimización, pues prácticamente la revictimización normalmente la confundimos y decimos, ah, bueno, pues es que es constantemente decirme que el ser querido está desaparecido. No, es la situación que hacen los servidores públicos de que de manera insensible tratan de abordar el tema de la desaparición de un ser querido, llegando con prejuicios y diciéndole a esta persona, al familiar, pues sabes qué, se fue con el novio, ya empiezan a hacer hipótesis que no tienen ninguna comprobación y en vez de hablar de una manera o de un enfoque sensible, con una situación en donde pueda confortar a la persona, pues prácticamente la persona ya está juzgando a la persona que desapareció. A mí me ha tocado escuchar a servidores públicos, precisamente a los ministeriales, que dicen, oye, ¿cómo quieres que busque si estaba implicado, si andaba implicado en temas de delincuencia organizada, andaba vendiendo droga? A nosotros no nos toca juzgar lo que hacía la persona, lo que nos toca es realizar la búsqueda de una manera sensible. Hace falta mucha capacitación, hace falta que los enfoques sean centrados principalmente en las víctimas, en los familiares de las víctimas, pero pareciera que aunque tenemos derechos humanos, está totalmente el enfoque a la víctima está totalmente desconectado. Entonces, todo lo que está surgiendo en materia de política, reformas, leyes que han surgido, son en contextos de crisis y por la presión social. Todo lo que tenemos en materia de leyes es porque los colectivos los han impulsado, porque las familias se han unido, pero no falta que siempre algo que se está dando últimamente es tratar de desacreditar a esos familiares, que forma parte de la revictimización. Lo que busca muchas veces las autoridades es decir, bueno, pero tu hijo se dedicaba a la delincuencia, entonces está plenamente justificado que yo diga estas situaciones con respecto a su hijo. Entonces, eso hace pues que los familiares también se sientan mal. Decir, bueno, yo estoy aquí porque soy madre, porque soy padre, porque estoy buscando a mi ser querido, no estoy aquí porque se me esté juzgando, porque pues eso ni siquiera es la autoridad que lo tiene que hacer, pero pasa en las comisiones y pasan en las fiscalías. Entonces ya hay ciertos prejuicios por parte de las autoridades. Entonces, ¿cómo evitamos la revictimización? Pues sí hay que ser sensibles, hay que tratar de, pues deben de tener cursos de capacitación para evitar ese tipo de revictimización para los familiares y tratar de disminuir el impacto, que no solamente son por los comentarios pasivo-agresivos por parte de las autoridades, sino también por la forma en que se hacen su trabajo. Apenas tuvimos un caso de que desaparecieron unos jóvenes aquí en Puebla y lamentablemente los encontraron en Tlaxcala. Entonces las condiciones son muy lamentables. Tortura, inicios de tortura, solamente encontraron pues las cabezas de estos chicos y los medios de comunicación que se sumaron a esto pues estaban tenían ahí un cártel por parte de un grupo de delincuencia, pues todo lo relacionaron con temas de delincuencia. La familia pide sensibilidad, pide que pues realmente ellos dicen, no, mi hijo no estaba envuelto en ese tipo de cosas. ¿Por qué toda la ciudadanía, por qué la fiscalía, por qué los medios de comunicación están diciendo este tipo de situaciones que estaban involucradas con la delincuencia organizada y que desaparecieron? Y fue la hipótesis de trabajo por parte de la fiscalía. Entonces, como sociedad a veces también somos indolentes, no solamente la parte de los elementos que se encargan de la investigación, sino también los grupos como periodistas sacan notas amarillistas y en vez de respetar, por ejemplo, la desaparición y la muerte, que no solamente ellos no van a recibir un cuerpo completo, solamente una parte de su ser querido, pero nosotros ya estamos atacando y decir, bueno, en los comentarios me tocó leer los comentarios relacionados con estas personas y dice, bueno, pues es que andaba metido, se lo merecía,
porque andaba a lo mejor vendiendo droga. O sea, ya empezamos a hacer una serie de comentarios que no se deberían de realizar, mucho menos por servidores públicos. Y justo, doctor Pedro, lo dijiste. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esta situación? Porque como bien dice Lidia, pues ellos se encargan de replicar muchas veces la salida rápida de las autoridades de que es que tenían relación con el crimen organizado, ¿no? O ellos mismos crean estas narrativas sin siquiera incluso revisar la situación con la autoridad. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en esto? Pues debería ser un papel imparcial, realmente de información y de educación hacia la sociedad. Pero desafortunadamente eso no es así, como tampoco ni es en Colombia. Los medios de comunicación simplemente cumplen con una agenda política, lo digo por mi país. Los medios de comunicación más fuertes del país son los que a través de esos medios lanzan campañas políticas y casi que ponen presidentes, porque la televisión es un medio masivo de información o desinformación. Entonces, usted, por ejemplo, está en Ciudad de México, pero prende un canal nacional y lo que usted ve en Ciudad de México lo ve una persona en Veracruz o en cualquier otra parte. Entonces, de forma masiva, le llegan a las personas a su mente y les fijan unas ideas, unas tendencias, unas filosofías. Y ellos lo saben. Entonces manipulan a la población, la manipulan. No debería ser así, porque los medios de comunicación son medios de información que deben estar al servicio de una nación, de una sociedad. Pero ellos no están al servicio de la nación ni de la sociedad. Ellos están al servicio de quienes los contratan, de quienes les pagan, de sus dueños y de a quienes pusieron ahí durante las campañas en los gobiernos locales o federales o provinciales, como sea. Entonces, el deber ser es ser medios imparciales de información, imparciales de información. No debe tomar partido, no debe, como la doctora Lidia lo mencionaba, generar este tipo de comentarios, porque desde ya están prejuzgando a los desaparecidos y están generando alrededor de ellos un aura de responsabilidad de las desapariciones. Eso no es profesional, eso no es ético, no es académico, pero es lo que se ve en los medios de comunicación, no solamente en México, en Colombia y en muchas partes. Porque se ha visto que personas han perdido la vida en nuestro país porque medios de comunicación los han señalado de algo. Entonces sus adversarios políticos o sus adversarios de cualquier índole los atacan. Porque Colombia también es un país violento como muchos hay, en donde no existe realmente un debate profesional y académico para rebatir ideas de sus adversarios, sino que se recurre a la violencia. Entonces, desde muchas salas de redacción hasta le dictan orden de captura, porque el medio de comunicación dijo que esa persona era narcotraficante o era de un grupo violento o de una cierta banda delincuencial, y las autoridades sin confirmar, simplemente con esa información o desinformación que los medios de comunicación dan, entonces expiden órdenes de captura y los juicios son parcializados. Entonces hay un problema grave, es que en Colombia y ahora en México con la elección de magistrados y demás de manera popular, pues no va a haber justicia, no va a haber juicios jurídicos, sino políticos. Y entonces, si usted está del lado contrario de los políticos que tienen el poder, pues usted puede ser víctima. Sí, eso era un riesgo que estamos conscientes, salvo, decimos aquí, la secta que apoya al partido en el poder decía lo contrario, pero bueno, la gente que conocemos el tema legal, pues estábamos conscientes que la elección del poder judicial, pues nos iba a llevar a un sistema en el cual si eres nuestro, no hay mayor problema, pero estás en nuestra contra, pues agárrate porque puedes terminar sancionado por la ley. Y antes de irnos, quiero hacer una pregunta a cada uno, una pregunta que para mí es importante. La primera es,
¿Creen que este problema lo logremos erradicar? Y la segunda es, ¿qué mensaje le darían a quienes sienten que su voz no importa ante el Estado, ante los jueces, ante las fiscalías, ante la sociedad, frente a una desaparición? Lidia. Mira, prácticamente analizando el tema de desaparición, es un poco complicado hablar de una erradicación. No podemos vivir en una utopía y decir todo va a ser perfecto, cuando prácticamente vamos en un retroceso. Por un lado, tenemos una situación de control social, tenemos una situación donde el enfoque de seguridad que tenemos prácticamente, y por otro, la dignidad humana va prácticamente perdiendo terreno. Entonces, sí tenemos la modificación, la firma de los tratados internacionales y demás, pero prácticamente tú te empiezas a dar cuenta de todas las leyes, las reformas y demás, y te das cuenta que esto o el objetivo que busca es disminuir los derechos y darle más poder a las instituciones. Entonces, no puedes tener ambos. Esto ocasiona que pues prácticamente no se pueda erradicar el problema. Entonces, si te das cuenta, llevamos un rezago de cuántas personas desaparecidas. Hasta la fecha no hay claridad con respecto a las investigaciones. Se han creado, por ejemplo, se creó el mecanismo para la identificación forense, se creó un centro de identificación humana y demás, pero prácticamente nuestra anterior comisionada, que apenas se fue, pues dijo, no, vamos a quitarlo. Y esas políticas públicas que realmente eran buenas nunca se les dieron oportunidad y prácticamente las quitaron. Entonces, una de las problemáticas es que nunca se les da continuidad a los trabajos, a las políticas públicas que podrían ser buenas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada quien viene con su nueva idea, cambia un sexenio, con otro partido político y quieren tener su propia policía, quieren tener su propia inteligencia y quieren tener una idea de sus propias comisiones. Entonces nunca se le da continuidad a los buenos trabajos que se tenía. Entonces eso hace que nunca podamos salir prácticamente del trabajo rezagado que se tiene y de lo que viene. Entonces, en relación a otros países, pues todavía nuestro sistema de identificación pues está muy rudimentario. Tenemos servicio médico forense que ya está excedido de trabajo. Entonces, falta personal, falta capacitación. Entonces, yo no puedo hablar de una erradicación. ¿Por qué? Porque el tema de la desaparición es un tema muy complejo, que existe, que se tiene que dar respuesta a una crisis nacional, pero tiene que ser de manera integral. Entonces, no podemos decir, ah, bueno, solamente es culpa de la fiscalía, solamente es culpa de la comisión o de su culpa del ejecutivo. Claro que no, tiene que ver un modelo integral en donde se reconozca los derechos humanos de todos, la base sea los familiares de las víctimas y además decir que toda la sociedad en su conjunto tiene que participar, porque no solamente se trata de decir, bueno, pues es una cuestión de como a mí no me pasó, como yo no tengo un familiar desaparecido, entonces de alguna forma es un problema de ellos. A veces como sociedad somos indolentes. Yo trato de apoyar con darle difusión al tema de los boletines de búsqueda, pero hay personas que prefieren compartir memes, prefieren compartir TikToks y no comparten los boletines de búsqueda. A mí me ha tocado me llaman o me mandan mensaje y me dice, oye, yo la vi, yo la conozco, anda en tal colonia. Entonces, como personas, por ejemplo, hay videos, yo tengo videos afuera de mi casa, yo la vi pasar, pero nos preferimos quedar callados. Entonces, la política que se debe generar es una política integral en donde todos tenemos que participar, tanto autoridades, familiares, como sociedad. No debemos de ser indolentes ante una desaparición. Y si tenemos información, pues realmente lo que tenemos que hacer es ayudar de manera, incluso si tenemos por nuestra seguridad de manera anónima, lo podemos hacer. Actualmente, aunque lamentablemente todavía no se ha instalado, tenemos los consejos ciudadanos.
Entonces, los consejos ciudadanos son intermediarios entre las instituciones y los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, aquellas personas que dicen, mi familiar está desaparecido, entonces yo quiero compartir con ustedes o generar lo que es un libro de memoria para compartir con todas aquellas personas que efectivamente se pueden encontrar. Entonces, hay casos en donde después de muchos años, gracias a que hay una participación social, que existe asociaciones civiles, porque también hay asociaciones civiles que hacen acompañamiento, han ayudado a encontrar a seres queridos. Entonces, no están solos. Creo que hoy en día, pues hemos servido de las redes sociales para contactar a otras organizaciones y nos puedan ayudar. Benito. Mira, ya la doctora hizo una aproximación en este caso de las políticas públicas. Yo quisiera centrarme entonces mi respuesta en el tema, pues, connatural al ser humano desde una vertiente hasta moral. La criminalidad del hombre ha existido, pues, naturalmente desde los códigos de Hammurabi, el código de Hammurabi que buscaba sancionar las conductas lesivas de una persona hacia otra. Teóricos del derecho penal, los ha habido muchos que han querido explicar el por qué la persona no es obediente al Estado de Derecho y por qué actúa contra las normas legales. Lombroso, que lo hacía desde las cuestiones fisiológicas o de la raza de la persona, hasta Gunther Jacobs, que lo hizo del derecho penal del enemigo, que diferenciaba el derecho penal del ciudadano común y corriente, que pues cometía robo o algo así, hasta el enemigo que se oponía a seguir los cánones sociales y se constituía en un abierto enemigo del Estado y de la paz pública. Bajo este pequeño contexto, yo diría que es un delito, es una situación flagrante y que duele a la sociedad que lamentablemente yo creo que no va a desaparecer por estas cuestiones que estoy hablando de la naturaleza humana. Y obedece quizás a diversos factores sociales, económicos, en los cuales las personas pues aprenden la criminalidad pues como una forma de vida o como válvulas de escape. Por esas razones yo no creo que desaparezca este delito y también porque bajo otra vertiente en lo que es el ejercicio del poder, dicen que, esta frase me gusta mucho, dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando tú tienes ese poder tan inconmensurable, pues, ¿quién te va a detener, no? Y muchas veces esa sensación o dimensión del ejercicio del poder se experimenta incluso en los niveles más bajos, incluso como lo vimos en comandancias municipales. En un territorio pequeño yo puedo tener un poder inconmensurable, no necesito ser el presidente de la República. Entonces, yo no creo que desaparezca por estos dos elementos, por la naturaleza humana y por las limitantes que se dan en ciertos contextos al ejercicio del poder. Doctor Pedro. Una es la naturaleza humana. Eso se ha visto desde tiempos antiguos, el que alguien desaparezca a una persona por razones, inclusive familiares, por una herencia, por una posesión de algo, desaparece. No tiene que ver con causas políticas o de violencia, de una guerra civil o cosas de esas. Esa es la naturaleza humana. Entonces es muy difícil que completamente desaparezca. También estoy completamente de acuerdo que esos son delitos que también se aprenden, porque en las sociedades que vivimos hoy, sobre todo en América Latina, hay demasiada pobreza, hay demasiadas necesidades y hay personas que cometen el delito porque les pagan. No tienen otro medio, no encuentran otra manera de subsistir. Y eso va tomando fuerza y se va normalizando. Entonces ya la sociedad, tanto los delincuentes como las víctimas, los victimarios y los que ordenan estos delitos,
ya lo ven como algo normal. Entonces, no, desaparezcan a este, al otro y eso ya en un día pasa la noticia, el otro día pasa otra desaparición o otro hecho más grave y se va normalizando. Entonces, eso hace que sea muy difícil. Yo creo que mientras haya personas como la doctora Lidia y muchos otros que trabajan en estos temas, son entregados a la parte humana, mientras existan personas así que luchen, no se pierda la esperanza, porque siempre va a haber. Y teniendo esa esperanza, yo creo que así como la sociedad ha sido cambiante en este momento en que las nuevas generaciones son más individualistas y más desentendidas de este tipo de temas, probablemente en el futuro unas nuevas generaciones como que retomen la parte humana a través de las sociedades y de querer cuidarse como entre seres humanos. Ahora nadie quiere cuidarse, solamente aquí en el centro de todo el mundo soy yo y yo. O sea, primero y yo satisfago mis necesidades y todo gira alrededor mío y no importa lo que le pase a los demás. Pero así como cambió de una sociedad, de una generación a otra, puede volver a cambiar. Lo importante es que yo creo que México y estas instituciones, sobre todo, generen estrategias para ir cambiando eso, porque a la población se educa o se maleduca. Entonces, por ejemplo, la tecnología de hoy en día, todas las redes sociales, que yo las llamo antisociales, han educado a las nuevas generaciones. Entonces, ellos han dado prioridades a muchas cosas que antes no existían, pero con la tecnología han sido ellos siendo encaminados hacia eso que las redes sociales quieren que ellos sean. Entonces uno piensa en Instagram. Instagram es una mentira porque es un mundo en donde aparentemente es solo felicidad. Pero que a la persona con fotografías de un viaje en Europa, o en un crucero, o en un restaurante comiendo, abundantemente con amigos, en fiesta y todo. Usted no ve tristeza, no ve realidades en Instagram tristes. Eso es falso porque la vida no es solamente felicidad. Hay que estar en el mundo aterrizado, no simplemente pensando en Instagram. Pero Instagram es lo que ha formado las nuevas generaciones, Facebook, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología y el Internet. Pero yo creo que mientras haya personas que quieran trabajar esto y que se reeduque a una sociedad, eso se puede dar. Sí se puede dar. Y el sistema judicial juega un papel también importante, porque cuando se sanciona y se castiga a los perpetradores, muchos otros van a pensar. Pero cuando una justicia es permisiva o cómplice, pues los criminales van a pensar, no, eso no pasa nada. Mire, este hizo esto, lo juzgaron, salió en libertad. O nunca lo juzgaron. Entonces no hay problema, se pueden cometer los delitos y no va a pasar nada. Sí, vi este episodio, escuché este episodio y quisiera escribirles, tener comunicación con ustedes. ¿A dónde les puedo escribir? Sus redes sociales. Lidia, A mí me encuentran en Facebook por mi nombre, Lidia Islas González, también en Instagram. Benito. Igualmente en lo que es Facebook, Instagram y TikTok, Facebook e Instagram con mi nombre, Benito José Vergara, y TikTok @bvergaramx1. Doctor Pedro. Yo tengo Facebook y casi que la doctora Lidia me comunica por WhatsApp o por correo electrónico. Correcto. Pues les agradezco a los tres porque ha sido una conversación, creo yo, muy fructífera, muy interesante, creo que por demás interesante. Yo personalmente que he estado metido en este tema, gracias a Lidia que me ha introducido y me ha enseñado mucho, pues hoy me llevo muchas más lecciones, me llevo la experiencia colombiana también, que creo que de cierta manera comparte ciertas analogías con la mexicana. Quiero agradecerles a los tres por compartir su conocimiento, su experiencia pues, con nosotros en este día tan importante, creo yo, para no dejar de quitar el renglón sobre este tema. Creo que hay mucho que falta por hacer como sociedad, falta mucho que exigir a la autoridad y no nos dejemos manipular por la demagogia política. El problema sigue ahí, continúa y va creciendo lamentablemente. Entonces yo les recomiendo que siempre recurran a fuentes de información confiables, vengan a Cositas de Niños, está este episodio, hay 2 episodios más con Lidia donde hablamos del tema de desaparición y aprendan más de este tema y busquen otras fuentes de información y no se dejen llevar por la demagogia política. Ellos toda la vida van a decirte que todo está bien, nada malo sucede cuando no está llegando el agua a los aparejos. De verdad, muchas gracias a los tres.
doctor Pedro, Benito, Lidia, por estar en este episodio. Para mí ha sido un gran honor compartir con ustedes esta conversación y reitero, yo aprendí mucho esta noche con ustedes. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. Estamos a semanas de arrancar la parte 3 de esta 6ª temporada. Iniciamos con un padrino de lujo, Leopi, el Hitch mexicano. No te puedes perder este gran episodio. Nos vemos este 28 de septiembre de regreso en la parte 3 de Cositas de Niños.